El debate de la tercera de las mociones, pasamos a la cuarta y última de la presente sesión. Una moción presentada por el Grupo Parlamentario Izquierdas por la Independencia, por la que se insta al Gobierno a la realización de diversas actuaciones en materia de infraestructuras ferroviarias, así como para articular y mejorar el transporte público en la comunidad autónoma del País Vasco. Significar que a esta moción se han presentado un total de 5 enmiendas, 3 por el Grupo Parlamentario Vasco, una por el Grupo Parlamentario Socialista y otra también por el Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra para su presentación el señor Zubiaga. Gracias, presidente. Buenos días, egunon a todos. Nací en Tolosa y viví allí toda mi infancia y parte de mi juventud, años 70 y 80 del pasado siglo. Tolosa es una estación muy importante en el eje Madrid-París y también una cabeza comarcal en el eje Irún-Bríncola. ¿Qué era para nosotros el tren? ¿Qué era para nosotros la Renfe? Algo muy importante. Era ese expreso a Barcelona que cogíamos por la noche cuando volvíamos a San Sebastián, con aquellos compartimentos tan cómodos que invitaban a continuar el viaje, no parar en nuestra estación y llegar hasta el Mediterráneo. O era el Talgo Madrid-París, que con su rápido y fugaz paso por el pueblo nos anticipaba un futuro que entonces se veía mucho más halagüeño. Y era también el olor de las traviesas y los traviesos que jugaban y que jugábamos a poner clavos en las vías del tren al paso de mercancías. Eso era la Renfe, eso era el tren para nosotros en Tolosa, en Guipúzcoa. Esos trenes siempre o casi siempre llegaban en hora, años 70-80 del pasado siglo. Años 20 del siglo XXI, la hipermodernidad. El Hyperloop nos invita a viajar en un túnel a 1000 km por hora, o casi 1000 km por hora, mientras que el cercanías que tenemos que coger para ir al trabajo o a estudiar a 30 o 40 kilómetros, es decir, en el eje que he comentado ya, Irún-Bríncola, casi nunca llega a tiempo cuando llega. La calidad del servicio ferroviario en Guipúzcoa se ha degradado absolutamente. Las infraestructuras viarias obsoletas no han sido renovadas en decenios. Muchos trenes están para el desguace. Las estaciones no ofrecen los mínimos exigibles de accesibilidad con el peligro que ello supone para los usuarios. Caídas constantes en la catenaria. A la falta evidente de inversión durante los últimos años, se suma que desde el año 2017 las restricciones de servicios por la prioridad de las obras del tren de alta velocidad en el tramo Rentería-Irún han reducido en gran medida los servicios. En ese tramo hay hoy 42 cercanías menos y 8 trenes de media distancia han sido suprimidos en el eje Irún-Vitoria. Pero aún siendo el motivo principal de esta moción la defensa de la movilidad en Guipúzcoa y en la sociedad y en los territorios vascos, esta moción trae a la palestra 3 cuestiones sistémicas, diría yo, en las que es preciso hacer una opción ideológica clara. La primera cuestión es la referida a la erosión de la lógica pública en beneficio de la lógica privada, porque el deterioro de los servicios públicos no es en absoluto inocente. Con mayor o menor afección en los gobiernos y los territorios distintos, los servicios públicos, educación, sanidad, transporte, están deteriorándose de forma radical. Y esto conduce a la ciudadanía a la solución privada de sus necesidades. En el caso del transporte, esto tiene 2 derivadas conexas muy peligrosas y graves. La primera es la referida a la discriminación y la desigualdad social, porque no todo el mundo puede acceder al transporte privado. Y eso hace que los sectores sociales que no pueden utilizar el transporte privado como alternativa a un servicio público deteriorado, evidentemente, sufran en mayor medida la injusticia en la movilidad. A la injusticia socioeconómica se le suma la injusticia de movilidad. Y la segunda derivada, no menos grave, está conectada con la sostenibilidad del modelo. Todo lo que no se mueve por la vía y se alimenta por la catenaria, se mueve por el asfalto y se alimenta de combustibles fósiles. Evidentemente, si seguimos así, los objetivos de descarbonización que pongan freno al calentamiento global no se van a cumplir. Si no invertimos en transporte sostenible, evidentemente, recordando la metáfora del aleteo de la mariposa, cada tren suprimido en Guipúzcoa empeora la sequía en Cataluña. La segunda cuestión se refiere a la necesaria defensa del marco competencial. Al parecer, es inminente la transferencia de las cercanías ferroviarias de la Comunidad Autónoma Vasca. Una inminencia curiosa que se alarga ya medio siglo.
De todos modos, si la competencia se transfiere en plazo y en corto plazo, nos alegraremos profundamente y, si no, seremos también exigentes en su demanda. Esta es una cuestión de país en la que es irrelevante quién sea el sujeto negociador, uno u otro partido. No está claro cuál será el alcance de la transferencia, si será integral o no, cuál será su cuantificación económica, y siempre resulta que son los flecos los que impiden cumplir un estatuto aprobado el año 79, un año en el que todavía se fumaba en los trenes y las puertas, las puertas de los vagones se abrían con manilla. Por eso es momento ya de cambiar de paradigma. El paradigma de autogobierno no puede basarse en el mercadeo competencial. Debemos pasar a un nuevo estatus político que reconozca un ámbito de poder garantizado que no esté sujeto a lo que algunos definen como chantaje y nosotros definimos como incumplimiento, erosión, cicatería o caridad malentendida. El autogobierno vasco no es una carta otorgada cuyo cumplimiento se dosifica según la voluntad y gusto de la parte otorgante. Necesitamos un autogobierno nacido del pacto entre iguales y no de la pura concesión, tan graciosa como reversible. Así pues, más inversión en ferrocarriles, transparencia inmediata. Y reservaré el tercer argumento sobre la tercera cuestión para el turno de portavoces. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Zubiaga. Iniciamos la defensa.